García Guzmán, soy estudiante de la Escuela Normal Superior en la especialidad de Español y el siguiente video será un análisis sobre la novela Demian del autor alemán Hermann Hesse. El siguiente análisis se llevará a cabo para la asignatura de Literatura Universal impartida por el catedrático José Enrique Saucedo. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio con el argumento de la novela. Demian trata sobre la vida de Sinclair y nos relata las dificultades que pasa consigo mismo al crecer. Él, como todos alguna vez, pasa por este encuentro del bien y el mal. Pasa su infancia en la protección de su hogar, donde sus padres religiosos le enseñan el bien y el mal, lo que la Biblia dice que es moralmente correcto y lo que no lo es, hasta que empieza a crecer y conoce a su amigo Demian, que es quien le ayuda a tener sus primeros encuentros con un mundo que hasta ese momento era desconocido para él. Y pues así al crecer, Sinclair pasa por un duelo eterno en encontrar estos matices de lo que es el bien y el mal. Se encuentra con varias personas quienes le enseñan más sobre esto y comienza a tener revelaciones de lo que parece ser su destino o de cómo él nació para encontrarse con estas cosas. Ante la trama de la historia podemos ver a Sinclair atravesar por diferentes conflictos por los que todos pasamos en este proceso de crecimiento. Durante la adolescencia, donde dejamos de arroparnos en el hogar de nuestros padres y comenzamos a buscar nuestra propia realidad. Por lo que creo que es muy sencillo familiarizarse con los conflictos por los que pasa el personaje. El conflicto principal con el que Demian se enfrenta es encontrarse a sí mismo, buscar más allá de lo enseñado en el seno de sus padres y enfrentarse al mundo real. Encontrar en sí mismo aquello que parece tan lejano y hallar su lugar en el mundo. El otro conflicto es aquel contraste que se nos crea desde pequeños del bien y el mal, que nos causa tanto ruido al momento de crecer y que parecemos tener una pequeña voz que nos recuerda lo correcto y lo incorrecto. Y aunque muchas veces parece que solo sirve para atormentarnos o hacernos sentir que no hacemos lo suficiente, como le pasa a Sinclair, que pasa por una crisis en que cae en lo incorrecto, que se encuentra con el mundo y es absorbido por él, y parece perder ese interés en lo que es el bien y el mal, pero pues sin embargo gracias a eso, a ese profundo hoyo en el que se encontraba, que conoció que en realidad el bien y el mal van de la mano, que no hay bien sin mal, y conoce a este dios Abraxas, que es la representación del bien y del mal, y esto le ayuda a abrir sus ojos a un mundo nuevo y menos complejo. Ahora vamos a hablar de Demian. Demian llega a la vida de Sinclair no por casualidad, sino para darle un pequeño empujón a ese mundo que parecía estar destinado para él. A los 10 años, Sinclair tiene su primer acercamiento con Demian, quien llega para abrirle los ojos a otra perspectiva del mundo. Él le habla sobre cosas diferentes a lo que le enseñaban que en la iglesia, y lo hacía reflexionar sobre todo el mundo que le habían creado. Fue el primer acercamiento a su madurez, a su búsqueda de dejar el seno de su madre y de ese mundo del bien y lo correcto, de lo blanco y lo negro. Le enseña cosas diferentes a lo que le contaban en la iglesia y sus padres, por lo que despierta en Sinclair una curiosidad que nunca había sentido y una necesidad de búsqueda de la realidad. Abraxas es un dios que representa el bien y el mal. Creo que es algo que algunas religiones han explicado de otra forma, como el yin y el yang, el mal en el bien y el bien en el mal. Y me parece bien representado, ya que nadie puede ser completamente puro ni completamente malo. Para mí representa solamente la vida y aquella respuesta que muchos buscamos para salir del mal, sin darnos cuenta que probablemente no existe el bien o que nunca hemos estado realmente en el mal, sino solamente siguiendo nuestros instintos que nos pueden traer malas o buenas consecuencias, pero a fin de cuentas nos han enseñado a vivir. Yo me identifico mucho con Sinclair, ya que creo que es algo por lo que todos pasamos alguna vez en nuestra vida, esa búsqueda de respuestas y esa crisis de no saber a dónde nos dirigimos, qué es lo que significa nuestra existencia o a qué venimos al mundo. Creo que es parte de crecer el cuestionarnos lo que nuestros padres nos han enseñado y crear nuestra propia realidad
y sufrir y disfrutar de todo ese proceso. En lo personal, al final me pareció completamente inesperado, ya que me esperaba de todo menos una guerra y mucho menos me esperaba que Damian y Sinclair fueran a unirse al ejército, ya que no me parecían hombres que se inmiscuirían en algo así. Pero a su vez pienso que igual que todo en la historia no pasó por casualidad, era algo que Damian esperaba y era su búsqueda de su destino. Para él, fallecer y combatir en la guerra representaba su batalla por romper el cascarón y volar libre, creo que pues era su muerte. La novela en mí pudo despertar muchos sentimientos, pero sobre todo creo que angustia y nostalgia. Me hizo recordar cosas que he vivido y también los sentimientos que tuve durante mi infancia y mi crecimiento, así como también preocupación y angustia por lo que hago con mi vida o por el rumbo que tomaría. Me hizo reflexionar mi lugar en el mundo y pensar en el lugar que toman en mi vida todas las personas que me rodean. Creo que el autor quería representar esa crisis existencial por la que todos pasamos en nuestra vida, que es algo tan simple y a la vez me parece tan complicado, y logra plasmar muy bien la filosofía del existencialismo y aterrizarlo en una realidad que nos acerca a todos a reflexionar sobre nuestra vida y las decisiones que tomamos, y a su vez trata de reflejar el sentido de la vida, el cómo nacemos para liberarnos de nuestra propia cárcel, cómo nos crían desde pequeños para tener miedo e incertidumbre sobre el mundo, para sentirnos mal sobre nuestras decisiones y vivir acomplejados por nunca poder ser lo que aspiramos o lo que nos dice la sociedad que debemos de alcanzar. Incluso dejamos de pensar en lo que realmente queremos, en nuestros propios sueños, nos ponemos a nosotros los mismos límites por los prejuicios de los demás y solamente vivimos siguiendo esas metas que se nos imponen, e incluso nos deja de importar qué era lo que queríamos o a qué veníamos aquí, qué es lo que nos motiva, nos obligan a vivir en modo automático y nos olvidamos de lo que es vivir nuestras propias riendas. Y bueno, ese fue mi análisis de Damian. En lo personal fue una novela que disfruté mucho de principio a fin. Espero que puedan leerla y gracias por haber visto mi video. Pasen buen día.